¿Cómo están? Amén, gloria a Dios. Pues la verdad estoy bien gozosa de volver a compartir con ustedes. Apenas le estaba diciendo a Dios el lunes que Él era bien sabio, porque ahorita la verdad Dios ha estado tratando conmigo y yo dije, no, Señor, no creo que yo debería de pararme ahí enfrente. Y llega el pastor y me dice, Miriam, predicas el jueves. Y yo así como que, Señor, así como que, wow, me sorprende, ¿verdad? Pero Él siempre me ha mostrado que lo que yo esté comiendo, también lo comparta con ustedes. Entonces yo aprendo, todos aprendemos, amén. Entonces, pues la verdad estoy muy agradecida con Dios por este tiempo y le doy gracias a Dios por la vida de Claudia, que me apoyó. Estoy bien agradecido con el Señor por muchas mujeres y hombres que ha puesto en mi vida, porque siempre veo cómo Dios las pone, ¿verdad? Para que yo tenga un crecimiento, y siempre me está demandando eso, crecer más y madurar más. Entonces, toda la gente que me ha rodeado, nunca yo creo voy a terminar de aprender de ellos. Dios me pone retos bien grandes, y pues, por ejemplo, ahora estoy rodeada de pastores ahí en la oficina, entonces veo, los escucho, aprendo, y el Señor sigue demandando más. Entonces estoy agradecida. No vino Valeria, pero la hermana Gaby, Valeria y Gaby, todas mis hermanas que Dios me ha permitido conocerlas, ¿verdad? Más. Estoy agradecida por sus vidas, las quiero mucho. Que de repente me agarran en sus borlotes, ¿verdad? Me agarran a carrilla, pero yo que soy tan amorosa, pues las tolero, ¿verdad? Entonces, no, estoy muy agradecida con el Señor. Y precisamente de eso habla lo que Dios ha tratado conmigo. El Señor ha estado demandando no nada más de mí, sino yo creo de la iglesia, que tengamos crecimiento y que tengamos madurez, que renovemos nuestros pensamientos, que renovemos tantas cosas de nosotros, que seamos más entregados, que ayunemos, que oremos, que sigamos sirviendo más. Entonces Dios está demandando un chorro de cosas en la iglesia, y sé que no es casualidad, ¿verdad? Porque sabemos que estos son los últimos tiempos y Él está preparando, ¿verdad?, nuestras vidas. Entonces Dios quiere una entrega total de nosotros, quiere, ¿verdad?, que nosotros nos sigamos humillando ante tu presencia, despojados de todo, ¿verdad? Y que sigamos llenándonos de su perfecta voluntad. Entonces de eso trata, ¿verdad?, lo que Dios ha estado tratando en mi vida. Y aprendan lo bueno de mí. Mis errores, pues yo sé que Dios los ha permitido, y también han sido para mi aprendizaje. Y yo le pedí al Señor que me regalara un versículo, ¿verdad? Siempre le digo, dame un versículo que hable de lo que tú estás haciendo en mí, de lo que yo pueda basarme, ¿verdad?, en tu palabra, y decir, mira, o sea, me pasó lo mismo que ellos, y es lo que está haciendo Dios. Entonces, Dios me regaló el versículo de Mateo 17:14. Me acompañan, por favor, y me dicen un amén cuando estén ahí. Amén. Amén todos. Amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno.
Bueno, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que sea Él trayendo revelación de su palabra y entendimiento, y pues que sea Él fluyendo, ¿verdad? A través de mi boca. Y bueno, Señor, estoy aquí, Padre Santo, delante de ti, Señor. Aquí está tu palabra, Señor, y yo sé que tú tienes un propósito hermoso y perfecto, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú empieces a redarguir cada corazón, que tú empieces a fluir, Señor, que tú vayas a lo más profundo, Señor, de nosotros, Señor, que traigas entendimiento, Señor, que traigas revelación, Señor, que seas tú, Padre Santo, Señor, en nosotros, Señor, quitando, Padre Santo, todo aquello, Señor, que esté estorbando, Señor, toda ceguera, toda sordera, Señor, todo aquello, Señor, tú lo conoces, Señor. Estamos en tus manos, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo leía este pasaje, pues el Señor luego, ¿verdad? Me habló. Y vamos a platicar este pasaje, ¿verdad? Dice que vino un señor que tenía un hijo que era atormentado por demonios, que dice que muchas veces caía en el fuego y en el agua. Estos demonios querían pues destruirlo, querían matarlo. Probablemente a lo mejor querían ahogarlo, querían quemarlo, de alguna manera querían destruir sus vidas, ¿verdad? Entonces, dice, ¿verdad? Que vino con el Señor y le dijo, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Dice, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces, cuando yo llegaba a ese punto, yo decía, yo creo que a todos nos ha pasado, no sé, a lo mejor en el trabajo, en la escuela, que nosotros, según, ¿verdad? O sea, nos encargan algo y a la mera hora, no, pues la verdad no supe hacer lo que me encomendaron, lo hice mal, la verdad, pues salimos con fugas, ¿verdad? Entonces, aquí yo veía, ¿verdad? Como el Señor, ¿verdad? Luego les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Muchas veces, o sea, que no sabes, que mejor hazlo tú, porque pues la verdad se me hace que no, yo no la armé o yo no lo hice, ¿verdad? Entonces le pasamos las cosas a alguien, ¿verdad? Que creemos que puede. Y así pasó, ¿verdad? Con estos discípulos. Entonces cuando veo, ¿verdad? Esta situación, pues si me pongo en el papel de los discípulos, pues qué pena, ¿verdad? Y pues qué onda, ¿verdad? Porque iban con toda la actitud de liberar, iban con la actitud, ¿verdad? De que ese muchacho fuera sano, pero sin embargo, ¿qué pasó? Que no ocurrió la liberación. Entonces, son reprendidos por Jesús, y que Dios te reprenda de que, oh generación incrédula y perversa, como que, hijo Jesús, pues te lo está diciendo Jesús, ¿no? Tú eres su discípulo, tú eres su discípulo, y Dios te está diciendo, o sea, incrédulo. Entonces, pues me imagino que sintieron, ¿verdad? Ese de que, hijo, esos chihuahuas, o sea, pues sí. Y es verdad, porque cuando Jesús empezó su ministerio, Él apartó a sus 12 discípulos. Él los empezó a enseñar, les empezó a mostrar su poder, su grandeza, sus milagros. Tomaba un tiempo para instruirlos, pasaron muchas horas juntos. Y sin embargo, si vamos a Mateo 10:1, si gustan acompañarme, también me dicen un amén cuando estén ahí. Amén. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor Jesús ya había otorgado esa autoridad a cada uno de ellos. Y cuando llegamos al 17, los discípulos no pudieron echar fuera al demonio, ¿verdad? Entonces, comprendemos la actitud del Señor Jesús cuando empieza a decirles, ¿verdad?, que son incrédulos, ¿verdad? Porque habían estado con Él, habían visto sus maravillas, había delegado su autoridad sobre ellos, pero algo estaba pasando en los discípulos, y eso lo vemos más abajo. Regresamos al 17. Aquí lo que me gusta de los discípulos es que ellos tomaron una buena actitud, y es donde en el 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará.
y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo siempre va a lo profundo, siempre va a la raíz por la cual ellos no pudieron echar fuera a ese demonio. Y así es el Señor Jesús con nosotros. Yo platicaba con una amiga y ella también me platicaba y me decía, Miriam, siento mucha tristeza y no sé por qué, y no sé, ya oré y vuelvo a orar, pero esa tristeza sigue ahí y no sé por qué, ¿verdad? Entonces así somos nosotros vemos el fruto y puede ser tristeza, puede ser ira, puede ser enojo, puede ser, no sé, muchas actitudes de nosotros, pero el Señor Jesús siempre va a la raíz, va a lo profundo, que eso es lo que nosotros no sabemos y muchas veces estamos ahí y no sabemos cuál es la raíz, el punto que necesita ser extraído. Entonces ella me decía, pero ¿sabes qué? Dios ya me reveló qué es eso. Me dice, es que yo estaba enojada con Dios. Y eso solamente el Espíritu Santo te lo puede revelar. Entonces cuando los discípulos van aquí con Jesús y le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera? Les dice, por su poca fe, por su incredulidad, porque dudan en su corazón. A lo mejor ustedes están con toda la actitud, sí, el Señor ya nos dio toda la autoridad, vamos a sacar demonios, vamos a sanar. Y a la mera hora ellos se topan con que no pudieron sacar, ¿verdad? Liberar a ese muchacho. Entonces, ¿qué pasa? Una de las ataduras que nosotros muchas veces tenemos por temores, por lo que sea, que no permite un crecimiento y una madurez, es la incredulidad, ¿verdad? Primeramente, debemos de creer que la palabra de Dios ya ha sido establecida en nosotros, debemos de creerla, debemos de guardarla. Tenemos que ponerla en práctica y sobre todo seguir en esa confianza en Dios. Entonces, no solamente Dios quería que ellos se afirmaran, sino que ellos se despojaran de esa raíz, de la incredulidad que había en sus corazones. Y solamente eso es a través de la revelación del Espíritu Santo. Cuando yo veía esta situación, el Señor también me daba el versículo de Santiago 1:8. ¿Me acompañan, por favor? Me dicen un amén cuando estén ahí. Amén. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que cree en Dios solamente cuando está bien, pero cuando está en las pruebas, ya no le cree tanto. Esa es una persona que tiene doble ánimo y muchas veces así estamos. ¿Por qué? Porque nuestra vida todavía no ha sido verdaderamente edificada en la roca, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él nos compara con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vienen las tempestades y vienen todas las pruebas y esa casa no se cae. Esa casa sigue confiada y sigue cimentada en la roca que es Jesús. Aquí arriba, en Santiago 1:6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y así muchas veces está nuestra vida. Cuando vienen las pruebas, están haciéndonos la prueba como esas olas. Estoy bien, estoy mal, estoy estable, no, estoy feliz, estoy triste, no sé, Dios me contestará, no me contestará, Dios está obrando, no está obrando. Muchas cosas vienen a nuestros pensamientos y es lo que Dios quería ir en esta noche. Esas áreas Dios las conoce y sabe cuáles necesitan ser fortalecidas en Él. Cuando Dios empezó a traer esta palabra a mi vida primeramente, mi oración cambió. Fue decirle al Señor, Señor, fortalece las débiles. Tú me conoces perfectamente bien y fortalece esas áreas débiles, esas que no han crecido. Y si no han crecido es porque no le hemos permitido al Señor que Él haga en nosotros. Debemos de ceder nuestra voluntad para que Él empiece a obrar. Pero muchas veces
sea la área que sea, cuando no ha habido crecimiento es porque no has dejado que Él la toque. Hay otras, ¿verdad? Que el Señor está a lo mejor demandando, no sé, compromiso, responsabilidades, pero hay áreas que han sido dañadas de diferentes maneras que muchas veces no tenemos esa confianza que es la incredulidad en Dios. Son aquellas heridas y aquellas marcas que están ahí que necesitan ser tratadas. Cuando fuimos a Cancún, un hijo de un hermano traía una herida en su pie. Entonces mi hermano sabe primeros auxilios. Y cuando mi hermano le preguntó que qué tenía el niño, pues ya le dijeron, no, pues le pasó esto, se cayó y no sé qué, y la herida pues todavía sigue viva, ya tiene como 3 semanas y aún sigue ahí. Entonces cuando mi hermano dijo, no, quítenle la venda porque pues tiene que darle aire, tiene que sanar y todo eso, y eso va a hacer que siga la herida abierta. Entonces le hablaron al niño, lo sentaron, estaba su papá, estaba mi hermano, estaba yo, estábamos varios hermanos. Y cuando mi hermano empezó a quitarle la venda, yo vi como el papá de él empezó a hablarle al niño. Le estaba diciendo, oye, que jugaste fútbol y que metiste un gol y cómo te fue, y empezó a platicarle y empezó a hablarle. Entonces cuando él estaba haciendo eso, mi hermano estaba quitando las vendas y estaba quitando, y cuando iba a llegar a la parte donde está pegada la herida con la venda, sabemos que es la más dolorosa, ¿verdad? Sabemos que ahí se va a levantar, no sé, pues todo, ¿verdad? Entonces es ahí también en esas áreas donde Dios quiere trabajar, en donde Él sabe que te va a costar, que te va a doler, pero sin embargo tiene que ser expuesta a ser sanada por Él. Entonces es ahí donde el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros, en esas áreas y en todas, no nada más en las, no sé, en la de nuestros pasados o no sé, en todas quiere que haya un crecimiento y una liberación total, que es lo que ahorita le decíamos al Señor, sé nuestro todo, Señor. Todo lo entregamos a ti y tú que seas todo para nosotros. Eso es lo que nosotros anhelamos y es lo que Dios anhela, que todo su pueblo esté totalmente libre de toda atadura, de toda incredulidad, porque si hay incredulidad no podemos creer la palabra de Dios. Creemos unas, pero no creemos otras, según en la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, cuando les decía del niño, el Señor no dejó de hablar en ningún momento. Siempre estaba tratando de que su hijo pusiera su atención en Él. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Mientras Él empieza a estarte quitando todo lo que te tiene que quitar, cuando Él sabe que llega el momento en donde te va a pedir que tengas un crecimiento en esas áreas que te van a doler, Él quiere que tú fijes su mirada en su palabra, que tú la guardes, que tú te confíes en que Él tiene el control de tu vida. Dice Jeremías 29:11, yo creo que todos no lo sabemos, ¿verdad? Que dice que sus planes y sus pensamientos son de bien para nosotros. Es Jeremías 29:11. Vamos a buscarlo como quiera. Amén. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y así es, el Señor quiere que tú tengas un crecimiento en todas tus áreas, porque Él tiene sus pensamientos para tu bien. Algo que también Dios me ponía y lo asimilaba era con el pueblo de Israel. Siempre lo digo, ¿verdad? Porque tiene mucha enseñanza el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel solamente veía la aflicción que Jehová les mandaba. En su entendimiento solo veían que los había sacado al desierto. Solamente miraban que pues allá en Egipto estaban mucho mejor, que ahora estaban pues dando vueltas y vueltas y no parecía nada. Solamente veían que comían lo mismo, se aburrían, adoraban a Dios, dejaban de adorar a Dios, querían ídolos. Pues solamente ellos miraban que pues todo era malo. Ellos nada más veían la aflicción, ¿verdad?, que Dios mandaba. Pero en el pueblo de Israel
nunca se preguntaron como esos discípulos que por qué. ¿Por qué estaban vagando tanto tiempo en el desierto? ¿Por qué no podían llegar a esa tierra prometida? ¿Por qué, no sé, por qué a lo mejor por qué Dios había permitido solamente el desierto? Jamás lo preguntaron. Ellos solamente por su ceguera veían la aflicción. Entonces, vamos a Deuteronomios 8. Amén. Dice, es del 8, del 1 al 7, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y entres y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Ahí el Señor les dice, ¿verdad?, que el desierto tenía un propósito y la aflicción tenía un propósito. Y así es lo que Dios ha permitido en tu vida. Todo viene con un propósito. Pero sin embargo, está en nosotros que tomemos la actitud de decirle al Señor: Señor, ¿por qué permites estas cosas? Y esto es algo que a mí me ha servido mucho, porque nos lo compartían en el instituto. Que siempre estemos, ¿verdad?, pidiéndole al Señor discernimiento para que nosotros podamos comprender lo que vivimos, lo que escuchamos, lo que vemos, y lo he puesto en práctica, y yo he visto cómo el Señor me ha dado paz, y cuando yo veo algo que en mi carne yo digo: ay, no inventes, Señora. Yo veo cómo el Señor me da esa paz, y yo le puedo preguntar con toda la paz del mundo: Señor, ¿por qué me permites ver eso? ¿Por qué? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Cuando yo le pido eso, el Señor contesta. ¿Por qué? Porque está en su voluntad que tú crezcas, que tú te sigas afirmando, ¿verdad?, en tu fe, en lo que has creído. Entonces, cuando haces esto que te estoy diciendo, ¿verdad?, de que le digas al Espíritu Santo que te traiga discernimiento de todo lo que tú vives y con qué propósito Él lo permite, tú ya no lo ves como una manera en que el Señor te está azotando, te está castigando, que de hecho no es malo, porque sabemos y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que a todo aquel a que Él ama, Él disciplina, ¿verdad? Entonces, si Él permite estas cosas en tu vida, es para un crecimiento. Entonces, nosotros debemos de tomar la buena actitud de preguntarle: Señor, ¿para qué me estás permitiendo vivir esto? ¿Con qué propósito? ¿Qué quieres que aprenda? Dispón tu corazón para recibir la enseñanza que Dios te quiere dar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Él quiere que tú te sigas entregando más a Él y te sigas fortaleciendo. Y esto es lo que Dios ha demandado de mí, ¿verdad? Que siga creciendo más. Y ni crean, o sea, hay áreas en las que Dios me ha pedido que yo suelte, y es algo que también compartía. Hay ataduras que el Señor no va a venir a quitarlas así solamente. Hay esas áreas donde tú tienes que decirle: Señor, yo las suelto. Tú me dices que yo suelte, yo las suelto. Entonces es ahí cuando tú pones tu fe en acción. Cuando tú le cedes tu voluntad
es cuando Él empieza a obrar, y es cuando tú debes de creer que lo que viene, que tú dices, hijo ese Señor, es que tú quieres que crezca en esta área que me está costando tanto, pero Él sabe la bendición que viene atrás de eso que tú estás haciendo, y esa es la confianza que cada uno de nosotros debemos de tener, esa confianza de que Él siga haciendo la obra en nosotros. Entonces, cuando yo les decía, ¿verdad?, que el Señor nos está demandando libertad, es totalmente, es una entrega total, no, que no se quede ninguna área sin crecimiento, todas deben de crecer para darle gloria a Dios. Entonces, en lo personal, a mí me ha costado en esas áreas difíciles decirle al Señor, ¿sabes? Trata con ellas, que crezcan también, que se afirmen también, que ya, o sea, como ese pueblo, ¿verdad?, que tuvieron que pasar 40 años y no comprendieron la voluntad de Dios para sus vidas, ¿verdad? Murieron lamentablemente con su misma mentalidad, creyendo los que ellos querían creer solamente y no viendo ni teniendo visión de lo que Dios tenía para ellos. Y sin embargo, eso es lo que Dios no quiere para nosotros. No quiere que nosotros sigamos 25 años teniendo el mismo carácter, ni 25 años batallando en la misma situación, ni 25 años llorando por las mismas cosas. Él no quiere que nosotros sigamos teniendo esa actitud. Él quiere que crezcas y esas áreas deben de ser fortalecidas, pero necesita tu voluntad, necesita que tú la rindas. Y para ceder nuestra voluntad, dice que tenemos que quebrantarla, tenemos que humillarla y tenemos que vaciarla para que entonces la palabra de Dios se establezca en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere y lo que Dios trataba conmigo. Y sé que hay cosas que a lo mejor les van a doler, ¿verdad? Pero sin embargo, yo le decía al Señor en un área de mi vida, le digo, Señor, estoy caminando. O sea, así como que me sentía como una niña chiquita que no sabe caminar. Señor, así, Señor, di un paso. Y sin embargo yo decía, bueno, o sea, a lo mejor no es el gran paso, pero no deja de ser paso y ya no estás intacta y ya no estás en el mismo lugar, sino que estás avanzando para la gloria de Dios. Entonces, todo esto, ¿verdad? Dios te conoce y Dios tiene cuidado de ti. Cuando Dios ha tratado en esas áreas, yo he tenido, ahora sí como les digo, como niña, decirme, yo tengo la mente de Cristo. Porque yo sé la palabra de Dios, pero tiene que ser revelada a nuestro corazón y decir, yo tengo la mente de Cristo. Es muy diferente a que la conozcamos, a que sea revelada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando es revelada ya no hay dudas, ya no te mueve nada. Tienes la convicción de que tú tienes la mente de Cristo. Y si Él ha dicho que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Entonces, de esa manera, o sea, Dios está demandando más de nosotros, más renovar nuestro entendimiento, más revelación de su palabra. Y algo que leí hace poquito era que el Señor muestra su voluntad de 3 formas. Una es a través de la iluminación. Cuando es iluminada a través de su palabra, nosotros la podemos entender, la podemos guardar. Y entonces ya se hace vida en nosotros. ¿Por qué? Porque ya ha sido algo que el Señor te iluminó. Entonces, la segunda era la revelación y es a través de su Espíritu Santo. Cuando hay áreas en nuestras vidas que no han tenido ese crecimiento, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuál es la raíz que nos está permitiendo el crecimiento. Así como esos discípulos. ¿Cuál es la raíz? En ellos era la incredulidad, era la poca fe que tenían ellos. En tu área que no ha tenido crecimiento, pídele al Espíritu Santo que te muestre la raíz. Cuando yo le he pedido esto al Señor, el Señor me ha contestado cosas que la verdad a mí no me han gustado, pero Él conoce la realidad y la condición de tu vida. Y Él quiere que tú no te dejes, que tú no te sigas quedando con esa misma actitud de que ahora conoces cuál es la raíz y que tú no hagas nada por querer crecer. Dios ya te ha mostrado cuál es la raíz
y ahora ya sabes qué es lo que tienes que hacer para que cambie la situación de esa área. Entonces, esta es la segunda, pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación de lo que realmente está estorbando en esa área, sea lo que sea, que el Espíritu te revele. La tercera decía que era por medio de la trituración, y esto es lo que el pueblo pasó, la aflicción de Dios, ¿verdad? Dios permitió las circunstancias y Él permitió el hambre y Él permitió muchas cosas en el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ellos se preguntaran, ¿por qué? ¿Por qué Dios está mandando esto? ¿Por qué Dios me permite vivir esto? ¿Por qué no hemos llegado? ¿Por qué no vivimos en esa tierra donde están los manantiales? Pero sin embargo no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, Dios no nos ha dado aquí corazones necios, ¿verdad? Amén. Pero sin embargo, conociendo nuestro corazón, Dios puede permitir esta trituración por medio de situaciones para que Él pueda cumplir su voluntad en nosotros. Entonces, cuando yo vi esto, dije, Señor, ¿por qué no supe desde un principio por pura revelación? ¿Verdad? Para no pasar algunas circunstancias. Pero sin embargo, esto es lo que Dios quiere, que tú vayas y escudriñes, que te humilles y que tú le digas, Señor, prueba mi corazón, escudriña lo más profundo de mí, muéstrame la realidad de mi condición, ¿verdad? Como David le dijo, ¿verdad? Que lo probara a ver si había en él algo, ¿verdad? Todavía que quitarle. De esa manera, esa es la buena actitud. Entonces, pues el Señor, el Señor quería, ¿verdad? Que yo les dijera que su amor ahí está para cada uno de nosotros. Nos dice, ¿verdad? Que Él nos tiene esculpidos en la palma de su mano, que Él tiene cuidado, ¿verdad? Que si Él está demandando que tú seas más comprometido, que tú seas más entregado, que tú seas libre totalmente, es porque Él tiene cosas buenas para ti, pero necesitamos creerle, tenemos que dejar a un lado la incredulidad, el temor. ¿Por qué? Porque andamos como las olas, veíamos ahorita. Vivimos una vida que ahora sí, ahora no, y Dios ya no quiere, porque Él está preparando, les decía ahorita, Él está preparando a su iglesia y Él quiere que sea una iglesia firme. Son los últimos tiempos, vienen cosas peores y Él quiere una iglesia firme, una iglesia entregada, una iglesia libre de ataduras. Él quiere una iglesia que lo adore, veíamos el domingo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí no, veamos allá, ¿verdad? Que Dios quiere nuestra adoración, una adoración genuina, una adoración entregada completamente a Él. Entonces, yo le quiero pedir, ¿verdad? Que ustedes hagan esto, que le pidan al Espíritu Santo que empiece a traer revelación para que ustedes tengan crecimiento en esas áreas. Que no nos quedemos muchos años con el mismo carácter, o sea, con la misma situación. ¿Por qué? Porque seríamos rebeldes como ese pueblo. No seríamos un pueblo que realmente está con su Dios. Porque eso es lo que Dios quería. Quería un pueblo y decirles, yo soy su Dios, yo estoy con ustedes. Yo tengo sus vidas en mis manos. Entonces, todas esas palabras que las conocemos se tienen que hacer vivas. Y eso es lo que nos hablaba el pastor Guillermo, que renovemos, dice la palabra de Dios, que nos despojemos de lo viejo, de lo pasado, de todo aquello que nos está estorbando. Pero necesita nuestra voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces esa renovación y ese entendimiento y esa mente de Cristo empezará a traer su fruto y empezará a traer esos ríos que están corriendo. Decía la hermana Patti que agua que no corre se estanca y se apesta. Entonces eso es lo que sucede. Dios quiere que esos ríos sigan fluyendo por ti, que tú seas una persona viva, que tú seas una persona libre. Entonces, no sé si gustes acompañarme a ponerte de pie y que hagamos una oración.